Muy buenas y bienvenidas una semana más a Canelis y Dragonas 5 porque es la quinta temporada que estamos cubriendo ya Drag Race España, ya sabéis. Cada semana os traigo unas invitadas para que conozcáis un poquito mejor el panorama local drag de este país, de España, y también pues para que conozcáis a mis compañeras de camerino. Y para este capítulo de reunión, ya sabéis que normalmente también cuando las temporadas llegan a su capítulo de reunión suelo traer alguna invitada un poquito más especial o que de alguna forma a mí me hace un poquito más de ilusión. Y esta temporada no iba a ser menos. Y tengo conmigo a Desiree, directamente desde Barcelona. ¿Cómo estás, Desiree? Buenos días, pues mira, aquí reunidas, ¿no? Como ayer en el drag. Tal cual. Pues ya está, pero aquí somos tú y yo. A las dos. Un té con té, Ah, ¿no? sí. Desiree, en Instagram eres Jaime Desiree. Sí, porque es esa dualidad que tengo, ¿no? Que con tantos años en la profesión, pues al final como que nos hemos fusionado. Aunque yo te digo que yo soy de las que lo separo muy bien, ¿eh? Al Al- principio no, ahora ya Ahora sí. ya mejor. Algunos de los oyentes más habituales de este podcast de Canelis y Dragonas recordaréis que al principio de la temporada se pasó por aquí Noa Drag, una de las artistas también que había empezado su carrera pues, en Barcelona y nos contó que justo había comenzado sus inicios junto a Desiree, que es la persona que hoy nos acompaña. Y claro, yo manifesté esa especie de fascinación por Jaime, por Desiree. Y para mí, pues ya podéis comprender que es un sueño tenerle aquí esta tarde. Bueno, es que con Noah hicimos verdaderas locuras en Barcelona. No te puedes ni imaginar lo que montamos durante unos cuantos años juntas allí en Barcelona. Y también luego el éxito que conseguimos haciendo las cosas en el Stras de Barcelona. Luego también estuvimos una pequeña temporadita haciéndolo en Sitges, en un local de Sitges que también nos contrataron. Y lo malo es que allí, pues bueno, digamos que no estaba insonorizado el local Anda. y los vecinos, pues maravillosos como en tantas veces nos han pasado Sí. a los que actuamos en según qué locales, pues se quejaban hasta que conseguían que se acabaran los espectáculos. Y eso es lo que nos sucedió en Sitges, Qué mal. que era además era una cafetería muy bonita porque tenía un pequeño escenario y era un escenario teatral pequeño pero monísimo y trabajábamos muy a gusto allí. Qué maravilla. Me contabas hace un momentito que acabas de justo hace poco digitalizar casi toda tu carrera que tenías grabada en VHS. En VHS sí, porque claro, vídeos. porque tenemos que decirle a los que nos están oyendo que mi carrera comienza en 1985. Wow, yo O sea, todavía no había nacido yo tan siquiera. pues fíjate tú, yo a los 80, en el año 85 me pinté por primera vez. Mentira. Mentira, porque no fue en el 85, fue antes, con 16 o 17, para carnavales y fiestas privadas de amigos, pues ya nos poníamos labial y nos Claro. poníamos un rubor, ¿me entiendes? Tú Entonces, dirías que eres una reina de carnaval. no, yo no me considero reina de carnaval, yo me divertía. Sencillamente me divertía. Era, pues bueno, fíjate tú, si tenías 16, 17 años, pues bueno, te juntabas con amigos y lo que querías era divertirte, pasarlo bien y si podías, pues un poquito de sexo tampoco estaba mal, ¿no? Entonces todo eso estaba mezclado. Sí. Todo eso estaba mezclado. Hasta ¿Cómo, que cómo acaba surgiendo Desiree? bueno, Desiree acaba surgiendo pues por pura necesidad. Por pura necesidad. Evidentemente no vamos a hablar de los problemas que me llevaron a ello, porque ya entonces no necesitaríamos un podcast. Necesitaríamos una serie tipo dinastía, Total. ¿sabes? Porque mi vida tiene miga. Pero bueno, Desiree inicia porque me voy a hacer el servicio militar en el año 83. Y entonces después de hacer el servicio militar, vuelvo en enero, lo finalizo en enero del 85, el servicio militar, y ahí es cuando me veo que no tengo ni para comer. Tengo que hacerme cargo de mi madre, no tengo ni para comer, y el director de la compañía de teatro amateur donde yo estaba desde los 18 tenía un contacto con
el que llevaba el 33 de Sitges, que era el dueño del 33 de Sitges, que era un local donde se hacía transformismo en Sitges, muy emblemático en aquellos años allí. Entonces, como conocía al director, pues le dijo, oye, digo que tengo un amigo que hace teatro conmigo, ¿por qué no lo pones a trabajar de camarero? Porque necesita, ha venido de la mil y no tiene trabajo, tiene que hacerse cargo de su madre y tal, y lo está pasando muy mal. Entonces me ofrecieron la posibilidad de trabajar los fines de semana en ese sitio donde hacían transformismo de camarero. Y yo entré a trabajar de camarero, pero como yo soy astemio, no conozco las bebidas, no conozco nada y tal y que cual, yo en la barra no. Y a mí los ojos se me iban al escenario, al show. Y entonces el dueño, que hacía también de transformista en el local, le dijo al director este que me dice, oye, que no me sirve, que le tengo que echar porque no sé qué. Oye, no le hagas eso. Dice, es que solamente está pendiente del espectáculo y tal. Dice, ya te dije que hacía teatro conmigo. Dice, ¿y por qué no lo pruebas en el escenario? Dice, pero ¿tú crees que para maquillarse y tal y que cual? Dice, bueno, entonces total, por ayudarme, pues me maquillaron. Cogí ropa de mi madre, una falda negra de mi madre, una blusa transparente negra de mi madre, sin peluca, sin medias, sin nada. Y bueno, y así, pues 3 semanas después de hacer el servicio militar, me veía yo maquillado de... Pero vamos, yo me veo las fotografías de aquel día y dije, pero si no eras ni una drag, eras que cuando te maquillabas con 16 o 18 para un carnaval. Era horrible. Pero bueno, así nació Desiree. Ahí. Así nació. ¿Cuál fue tu primer número? ¿Recuerdas? Pues tengo dudas. Ahí la mente, porque en una noche hice 3. Y no me acuerdo cuál fue el primero. ¿Pero cuál? ¿Esa noche? Esa noche, te digo los 3 de esa noche. Esa noche hicimos Que viene el Coco, de Rosa Valenti, de la época de Por la calle de Alcalá. Luego hice Fue un placer conocerte, de Rocío Dúrcal. Y creo que la otra fue... Es que tengo dudas, fíjate, ahí tengo dudas. Sé que fue una de Concha Velasco, pero no me acuerdo cuál. Porque el Águila de Fuego fue después. Porque el Águila de Fuego, creo que... No me acuerdo. Una de Concha. Fue una de Concha, sí, porque fue que viene el Coco, lo tengo seguro. La de la Dúrcal también, porque la Dúrcal es mi pasión número uno desde que era niño, viendo las películas, en el cine, con lo cual se creó ahí un vínculo con Rocío Dúrcal que se me ha metido dentro y hasta el día de hoy pues... sigue intacto. Sigue intacto y sigo haciendo las rancheras, los boleros, bueno, todo de Rocío Dúrcal hago todo. Desde las canciones de las películas hasta las rancheras, los boleros, todo. O sea, y ya te digo, desde ese Fue un placer conocerte, que fue la primera, hasta hoy en día, nunca... Es como que está conmigo, ¿sabes? Tú llega ese día, pero claro, por lo que me estás contando, tú ya eras una persona curiosa con el mundo del espectáculo, sí, con el mundo de la revista también. Pero eso me vino porque mi infancia fue bastante sin amigos. Ahí, ¿ves? Es que claro, ya ahí empieza ya mi... Ya si quieres no entramos en eso, pero... No es por no entrar, es por el tiempo y porque nos vamos del tema del transformismo, porque claro, para entender según qué cosas te cuento, tendríamos que explicar... Digamos que pero bueno, te empapaste siendo niño de mi todas pasión, estas mi pasión, yo no tenía amigos, entonces mi pasión y mis amigos era todos los actores que me hacían vibrar cuando iba al cine. Bueno, yo soy de la época que yo he vivido, alrededor de mi casa tenía 5 cines de barrio. Yo vivía en un sitio, en Barcelona, vivo en un sitio donde a mi alrededor habían 5 cines de barrio, con sesión doble cada semana que cambiaban cartelera. Joder. Y yo iba porque, claro, yo te digo, mi madre, que era la única que era, mi madre hacía de mi madre, era mi amiga, y con ella iba al cine, con ella, entonces, pues claro, íbamos 2 o 3 veces a la semana a recorrer los cines, y yo he visto las películas de Rocío Dúrcal, de Sara Montiel, de Concha Velasco, todas las películas de los 60, 70, 80, las he visto más de una vez en el cine. Entonces,
Pues, ¿qué quieres que te diga? Estabas ya... Eso es lo que yo he empapado de pequeño Ya en el dirigida, cine, ¿no? y luego cuando llegó la televisión y llegó, pasamos del blanco y negro al color y empezaron a aparecer Valerio Lázarov y según que... Bueno, claro, todo eso es lo que yo he ido creciendo y empapándome. Y todo eso es luego lo que Has volcado en he el volcado. escenario. Y luego serie. descubrir el teatro en vivo, cuando ya he podido entrar a los teatros y, por ejemplo, te diré, por ejemplo, a ver, Lina Morgan, ¿vale? Nos centramos ahora en Lina Morgan, Sí. porque Lina Morgan fue la primera vez que yo vi en teatro a Lina Morgan fue con la función antes de Vaya Par de Gemelas. Había una función que hizo que se llamaba La Marina te llama, y entonces yo tenía 16 años cuando me llevan al Teatro Apolo de Barcelona a ver a Lina Morgan. Qué maravilla. ¿Vale? Entonces yo vi esa revista y yo dije, uy, plumas, esas músicas, esas cosas. Yo ya con 16 años ya... Y luego por aquella época también estrenó Bárbara Rey en Barcelona una revista que se llamaba Barcelona es Bárbara. Y entonces yo dije, no me van a dejar entrar porque pone para mayores de 18 años. Y tal, dice, bueno, mi padrino y mi tío y tal me llevaron y me colaron con 16 años. Wow. Y vi a Bárbara Rey haciendo esa revista en Barcelona. Y yo cuando la vi bajar esas escaleras con un traje de canutillo transparente y esas cosas, dije, ay, yo aluciné. Y luego encima me la presentaron en el camerino. Tú con 16 años. Con 16 años tengo el programa del teatro, de la revista, lo tengo firmado por Bárbara Rey. Yo con 16 años, en aquel entonces yo ni pensar que me iba a dedicar Claro. a lo que me iba a dedicar después. Pero yo todo eso, todas esas vivencias en mí se iban quedando, ¿no? Entonces, en el año 80, cuando estrena en Barcelona Vaya Par de Gemelas, Lina Morgan, ahí tengo yo la gran suerte de que la taquillera del Teatro Apolo de Barcelona es vecina mía. Anda. Con lo cual tengo entrada libre en ese Teatro Apolo y entrada libre a los camerinos. Anda. Y entrada libre, claro, y ahí veo a Lina Morgan en Vaya Par de Gemelas y ahí entablo amistad con Lina Morgan. Ajá. Con 18 años, Madre mía. sin pensar que yo después Sería Desiree. sería Desiree y tal. Entonces yo con 18 años entablo amistad con Lina Morgan en el Teatro Apolo de Barcelona. Años después hace ella lo de, acaba Vaya Par de Gemelas en Barcelona, lo estrena aquí en Madrid, vuelve a estrenar en Barcelona Sí al Amor, que entonces se llamó Hay que decir que sí al amor, con Zori Santos, y entonces es cuando tiene el derrame de ojos. Ahí yo estaba ya haciendo el servicio militar y me habían propuesto... Lina, su hermano y tal y que cual, me habían propuesto si yo quería irme a vivir a Madrid, venirme aquí a Madrid y trabajar con ellos en la Latina. En la Latina con ellos, en plan pues empezar con ellos ahí en el teatro e ir metiéndome en las obras como actor, como bailarín y tal y que cual. Toda esa conversación porque yo cuando venía del servicio militar cada 15 días A Madrid. No, yo estaba haciendo la mili en Huesca, en Barbastro. Entonces yo volví a Barcelona, ella estaba haciendo Hay que decir que sí al amor en Barcelona. Barcelona. Entonces yo cuando cada 15 días volvía a Barcelona de permiso, pues yo me iba al Apolo y estaba pues con Lina mientras ellas se maquillaban desde la función, yo ahí en el camerino hablando, cómo lo llevas, la mili, cómo lo está pasando, me firmaba fotografías para yo llevar A los compañeros. a los compañeros de la mili que sabían que yo era amigo de ella y tal y que cual, y ella se pasaba un rato firmando las postales y dándomela y hablando y tal, y ahí pues surgió pues la conversación. Yo había hecho ya como hacía teatro amateur, había hecho yo también una película, hice una colaboración pequeña en una película porque yo quería ser actor, entonces claro,
Todo eso, en la conversación con ellos y tal, me decían, pues vente a Madrid, te vienes con nosotros a la Latina, nos ayudas en la Latina y tal y que cual, y ya cuando montemos ya pensando en una próxima revista, dice, pues ya te metemos con actor, vas empezando, si puedes hacer una academia de baile, te metemos como bailarín, y ya te vienes con nosotros y tal y que cual. Y nos dio, pues sí, pues ya deseando yo acabar la mili y ya irme para Madrid y tal y que cual. Vale, pues luego no pudo pasar por lo que te digo, por los problemas que hubo en casa. Yo luego me quedé solo con mi madre, acabé la mili, tuve que hacer de tripas corazón, quedarme aquí y luchar por tirar a mi madre adelante y por tener para comer. Claro. Con lo cual mi sueño de irme a Madrid se me truncó y ahí se quedó. Y de ahí nació Desiree. Y ahora ya me he perdido totalmente de lo que estábamos hablando. No, estábamos hablando pues es un pero poco ves, de tus orígenes. pero vamos encajando un poco la vamos historia encajando. hasta... Ya quiero aprovechar, ya que yo sé que tú has conocido muchas celebridades, Sí. y además que yo soy muy fan también de todas ellas, y me gustaría saber cómo era un poco Lina Morgan en la intimidad. O por lo menos en la intimidad del yo no la he conocido. del camerino. En la intimidad del camerino, Lina Morgan con la gente desconocida era Lina Morgan. Sí. No era... Porque por allí siempre estaba también la gente del teatro, tal, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el camerino con ellos, cuando iban llegando la gente de la compañía, pues entraban Zori Santos, por ejemplo, hola Lina y tal, y se sentaban con nosotros a hablar y tal y que cual. Yo era un chico muy joven, ya ves tú los años que tenía. Yo no vi una Lina diferente, que más después sí. O sea, al principio no. Más en la época del último tranvía, por ejemplo, que ya ahí sí, porque ahí cogimos ya el nivel de amistad. Luego es que es muy fuerte porque después, cuando yo ya acabo la mili y me convierto en Desiree, ahí ellos ya habían pasado lo de la operación de Lina de los ojos, que ahí se rompió la revista Hay que decir que sí al amor, y es que cuando se convirtió en Sí al amor, que es lo que cortó la revista en Barcelona por la operación de ojos, y luego se reestrenó aquí en Madrid como Sí al amor, ¿vale? Ya sin Zori Santos. Y luego ese Sí al amor volvió a Barcelona. Reconvertida la revista, volvió a Barcelona. En esa etapa, en esos 2 años o 3 y tal, yo ya había hecho la mili y había empezado como Desiree. Y entonces, una noche me encuentro, salgo, se abre el escenario del Topsy donde yo estaba trabajando, pum, pum, y yo hacía, en aquel entonces hacía el Gracias por venir de Lina Morgan, con un vestido copiado, entre comillas, de uno de ella, ¿no? Sí. Y me veo entre el público al hermano de Lina Morgan, viéndome, con algunos de los bailarines de la compañía. Bueno, me quedé así como... Pero él sabiendo que tú eras de Claro. Sí, ya lo sabían, que ya habíamos hablado de que... y tal, porque... Sí, claro, ya habíamos hablado de todo eso. Y entonces, pues bueno, José Luis, que era, se llamaba el hermano de Lina Morgan, que mucha gente no sabe que él es el que le escribía los textos de las canciones. José, el hermano de Lina Morgan, era el autor de las letras de las canciones, y Gregorio García Segura pues escribía la música. Y entonces, pues bueno, José Luis ahí me vio que de la manera que yo, porque me comentó de que muchos artistas, muchos transformistas de la época, que hacían una versión de Lina Morgan como demasiado de humor, ¿no? ¿Sabes? Paródica, sí, justamente. Y yo no. Yo, como la tenía tan empapada, la conocía, y lo había visto tanto en el teatro desde dentro, digamos, y la conocía, a mí me salía muy natural, muy como es ella. Y él dice que le encantó cómo yo, sin parecerme físicamente, en los gestos, en los movimientos, que veía a su hermana, y eso le encantó. Eso le llegó a Lina.
evidentemente. Y entonces ahí ya cuando yo ya estaba ya un poquito más posicionado, que luego estrenaron el último tranvía, y yo llamaba por teléfono desde Barcelona, oye, que voy a Madrid a veros, me guardéis unas entradas y tal y que cual. Luego llegaba a taquilla con las entradas y nunca me las cobraban, siempre me decían, está usted invitado, está usted invitado. Luego, pues bueno, luego esa peregrinación que había al final de la función siempre, de la cola del camerino de Lina que salía por el patio Madre mía. de Lina, era una peregrinación, el camerino de Lina después de... Yo nunca hice esa cola porque me iba arriba de la Latina al despacho Sí. a hablar con José Luis. Entonces, cuando sonaba el teléfono y le decían a José Luis, ya podéis bajar, ya se ha ido todo el mundo. Entonces Lina pues nos recibía a nosotros en el camerino y ahí estábamos siempre charlando un poco. Tú imagínate si en aquella época hubiesen habido móviles, la de fotos que yo tendría. Totalmente. Porque claro, de todos esos momentos no puedo... No tienes No tengo testimonio, material, ¿no? tengo algo. Gráfico. Sí, tengo un par de fotografías, porque a veces llevaba la cámara, pero claro, eran épocas que no cargabas siempre con una cámara de fotos, tampoco existían las digitales. Es que, claro, estamos hablando de los años 80, Totalmente. no había... No existía No, tecnología. claro, entonces, bueno, todo queda en la memoria. En la memoria. Vale, y tengo el recuerdo de ese, y ahí, cuando nos quedábamos en el camerino, en la intimidad de esa conversación con el hermano, con ella y tal, sí que yo notaba ya una Lina un poquito más diferente, pero como ya más relajada, más se ha acabado el show, más... Ahí, Menos personaje. Menos personaje, Más persona. ahí, pero a esa altura Claro. ya de... De intimidad, quizá, ¿no? De ya Sí. de haber entrado en el círculo. Exactamente. Me encantaría que nos contaras también un poquito cuál es el panorama que te encuentras en cuanto al transformismo cuando tú empiezas, cuando tú inicias. Las compañeras, qué es lo que estaba de moda, cómo eran, pues eso, conseguir maquillajes, conseguir los looks. Bueno, pues no me has dicho nada. Madre mía. Que, pues, Sobre todo lo comentábamos fuera de micros, esto de que hay mucha gente joven que hoy en día pues hay divas que nosotros adoramos que no saben ni quién son. Pero también pasa con esto, que hoy en día estamos acostumbrados a entrar a cualquier web, comprarme este maquillaje, comprar este vestido, tal. Pero claro, en aquella época debía ser un poquito más difícil, yo creo, ¿no? Que coger el móvil. Sí, no sé. Yo es que lo recuerdo todo tan... Hay cosas que las recuerdo muy bien. Pero hay otras cosas que... Que has decidido borrar, ¿no? Casi. No, sencillamente que no las tengo como importante. Sí que recuerdo una marca de sombras de ojos que me encantaba, que se llamaba Margaret Astor. No sé si tú la has conocido. Me suena. Sí, de mi madre. Te suena, Me de tu suena. madre. Bueno, pues había Margaret Astor y hacían unas sombras que en la misma cajita de sombras mezclaban 2 y 3 colores. Y un azul turquesa con un verde y con un lila. Y ahí dije yo, bueno, yo tenía una colección. ¿Sabes cómo cuando coleccionamos películas y tal? Pues yo coleccionaba las sombras Las Margaret Astor. de Margaret Astor porque me gustaban las combinaciones de colores que tenían, ¿no? Sí. Las paletillas esas. Y todavía tengo algunas. Todavía guardo algunas porque no me dio tiempo a gastarlas todas, porque luego iban apareciendo maquillaje, apareció la Criolán, apareció... Y entonces ya vas... Pero en cuanto a compañeras o qué Uy, shows se estilaban. A mí me gustaba muchísimo cómo se trabajaba antes. Digamos que las últimas pinceladas de los tipos de shows que a mí me gustaban hacer, los hice yo con Noa en el Strass. Pero cuando yo empecé en una sala de fiestas en Barcelona que se llamaba... Bueno, en Sitges empecé en enero del 85 y estuve la temporada toda de verano ahí disfrutándola de una manera que no te puedes ni imaginar en Sitges lo que yo disfruté ese verano, porque tuve la gran suerte de que al público le gustaba. Yo no entendía por qué. Porque claro, es que sí, porque claro, yo veía a los profesionales que estaban trabajando y cómo estaban de maquillados, el vestuario que tenían y tal y que cual, y yo con ropa prestada,
que me prestaban sobras de carnavales, de las sobras de ropa de carnaval, me prestaban una peluca usada, zapatos usados, yo no tenía, Nada si no tuyo. tenía ni para comer, ¿cómo me podía yo comprar nada? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo alucinaba que el público me respondiera como me respondía. No lo entendía. Yo me compraba unas medias baratas de rejilla y los pelos de las piernas me salían por las rejillas porque no tenía ni las de abajo. Ya. ¿Ya me entiendes? O Sí. sea, tenía un vestido que me regalaban para hacer la Durcal, un vestido con mucho tul así en el pecho, precioso, pero el pelo del pecho brotaba, en los años 80, cuando yo veo ahora drags que actúan Sí. con bigote Ujú. y que van de súper modernas y tal, que me parece muy bien, pero es que yo en el Ya lo 85, hacías. 86, yo hacía Rocío Durcal con todo el pelo saliéndome del pecho, ¿me entiendes? Y con es que claro, y la gente aplaudiéndome como loca, entonces digo yo, bueno, realmente el fenómeno drag no ha inventado nada nuevo. No, claro, o sea, al final es una tradición, yo creo. Claro, todo son modas que vienen, que pasan. Ujú. Igual que yo admiro muchísimo a todas las drags estas nuevas que he descubierto en Drag Race. Ujú. Yo las admiro, yo veo el programa y yo lo veo como un auténtico fan. Porque a mí me encantan los maquillajes que yo no me sé hacer, los maquillajes que digo, "Ay, si yo me pudiera maquillar". Yo en el 86 tengo fotografías de que a mí me han maquillado de esa manera, ¿no? Ujú. Y tengo alguna fotografía de cuando me maquillaron, que vino para un carnaval en Sitges, un maquillador francés que exclusivamente venían para los carnavales de Sitges. Ujú. Y venía a ver el show del 33 y me dijo, ay, dice, ¿me dejas que te maquille un día como yo me maquillo en Francia? Y tal, digo, sí, bueno, venga, va. Y entonces me maquillaron para el show de una noche, me maquilló de drag. Como se maquillan ahora las Ujú. drags, en el 86, una De Francia. de Francia me maquilló. Y bueno, y yo me veía que era como yo era, vamos, era una cosa como de otro universo. Verme la cara de aquella manera, yo aluciné y tengo fotografías. Esas de ahí sí que tengo fotografías. Y luego he intentado hacérmelo yo y no he sabido maquillarme de esa manera. No, porque no he sabido. Y bueno, claro, yo veo ahora, pero realmente las compañeras de entonces, lo que estábamos Ujú. hablando, que me has preguntado, tampoco veo gran diferencia a niveles de que no todo es como en el reencuentro de Ujú. ayer, que evidentemente hay rencillas y esas cosas. Bueno, pues en aquel entonces también habían. Claro. Porque yo he estado trabajando en la sala Topsy, que es donde trabajé, donde yo hice mi gran apertura al mundo artístico, fue en esa sala durante muchos años, y ahí yo con una de las compañeras que trabajamos fijos, yo estuve 9 meses compartiendo camerino y escenario sin hablarme con ella. Madre mía. Qué incómodo, ¿no? Sí, incómodo, pero yo me sentía muy bien, porque ella era mala. O sea, era ella mala, y no lo decía yo sola, ella era mala porque todo el mundo decía que era mala. Entonces, quiero decirte, pero llegamos al punto de engancharnos con Pelea física. sí, pelea física. Madre mía. Pelea física, sí, Por sí, suerte sí. no siempre ha sido así. Sí, Porque, por ejemplo, pero perdona, como una gran profesional que yo era la presentadora del show y Ujú. que cogía el micro y presentaba al final a mis compañeras, yo hablaba maravillas de ella como artista todas las noches en el escenario cara al público. Ahora era colgar el micrófono, entrar al camerino y ya... Y ya no quiero saber nada. Sí, Maravilla. sí. Que te decía que al final, sobre todo con Noah, es con la que Ajá. más he visto que está subiendo recuerdos. Porque son de los más recientes, entonces como en esa época ya teníamos posibilidad de grabar y de fotografiar con cámaras digitales y tal, ya tengo mucho más recuerdos que puedo subir que no ¿sabes? Con Patrick también. Con Patrick también, porque con Patrick empecé en la sala esta que te digo, y él empezó como camarero. Yo ya llevaba ya 3 años en Topsy cuando llegó Patrick como camarero. Y entonces... Le pasó un poco como a ti, ¿no? Llega de Sí, camarero llegó y... camarero y luego pasó al escenario. Al principio no hablaba, él ni cogía micrófono,
porque no hablaba, y empezó pues nada, allí con nosotros, y luego pues uno se va, otro viene de artistas, nosotros nos fuimos quedando, y bueno, y entonces empezó a hablar conmigo en el escenario, hacíamos azúcar moreno y luego nos sentábamos en el borde del escenario y yo le ponía el micro, nena, di, pum, y ella pues sí, no, en principio, hasta que se fue soltando y fue cogiendo y ahora es la más. Ahora es la más. Ahora Para es la los más. más despistados, los oyentes más despistados, recordaros que Patrick fue una de las drag queens que la temporada pasada de Drag Race acudió al challenge del makeover. Sí, O sea, que exactamente. para que tengáis un poco el contexto completo de Exactamente. Patrick. Que mira, que en ese makeover estaban también Manel Dalgo, Vale, con que el, estuvo esta temporada en el podcast. que estuve, sí, lo tuviste aquí, pues muy bien. Pues yo con Manel Dalgo también, yo lo conocí en sus principios a Manel Dalgo. Claro, porque él empezó en Barcelona también. Él empezó en Barcelona y yo lo que siempre le recuerdo que la primera vez que yo lo vi estaba en una discoteca que de los años 80 allí que empezaban los shows a partir de las 3 de la mañana, una cosa así en aquella época, y siempre lo recordaré haciendo un número de Judy Garland, el famoso Get Happy de Judy Garland, con la chaquetita, el sombrerito negro y tal y que cual. Y yo aluciné y dije, este chico cómo se mueve, qué maravilla y tal y que cual. Ahí empezó Manel Dalgo y fíjate tú a dónde ha llegado. Y luego en ese programa también estuvo Sergio Satanasa, que estuve la semana pasada en Churros Barcelona, en la fiesta con él, porque nos juntaron a Patrick, a Satanasa y a mí. En el Churros, porque querían un túnel del tiempo y querían un recuerdo de los años 80 y nos juntaron a las 3 la semana pasada. Qué maravilla. Y fue muy, muy, muy bien el reencuentro. Siempre se suele hablar de, pues sobre todo las personas queer como nosotras, de ese encuentro, de esa búsqueda y encuentro de la familia elegida. ¿Tú dirías un poco que estas personas de las que estamos hablando, Noah, Patrick, se convirtieron en esa familia elegida para ti? Bueno, más que familia, buenas compañeras de trabajo y amigos. Sí que yo es que siempre he separado muchísimo Lo personal de lo lo profesional. profesional de lo profesional. Pero sí que con algunas pues tienes como más apego y conexión, sí. Entonces, y son muy pocas, en mi caso son muy pocas, porque yo soy de los que, bueno, llevo trabajando pues ahora en el próximo 40 enero, años. hará 41 ya. El próximo enero, entonces, en Topsy, que es la sala que te decía, al principio estuve allí, pues bueno, estuve un montón de años, luego me fui a hacer teatro a Italia y luego volví. Luego volví y hasta que se cerró la sala, que la sala estuvo abierta 25 años. De esos 25 años puede que yo estuviera fuera 5 o 6. Wow. Y el resto, pues estuve en un buen... donde arrancó fuerte, porque después me fui de allí. Bueno, no me fui, me echaron, me despidieron, sí. Porque acepté la obra de trabajo, o sea, acepté hacer una obra de teatro. Entonces el dueño me dijo, oh, la obra de teatro, yo no sé qué. Y yo dije, sí. Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen, porque vamos a mí ir a hacer una obra de teatro a Italia sin saber italiano, aprendiéndome el texto fonéticamente. Madre mía. Y Un poquito tener... Sara Montiel en americano. Sí. Marlon Brando, sí, huevos in the chicken, in the kitchen, ¿no? ¿Cómo se...? Pues es más lo mismo, pero en italiano, ¿sabes? Pues imagínate, tú y yo la experiencia, yo la viví de una manera, gracias a esa experiencia estuve trabajando en Florencia, estuve trabajando en Roma, 2 semanas en teatro en Roma, con un ensayo previo de un mes viviendo en Roma. Hice mis amistades romanas, que hoy en día tengo casa para ir cada vez que quiero a Roma a casa de unos amigos. Gracias a todo eso que me despidieron esa temporada y me fui a Roma a hacer teatro y que conocí a estos amigos y tal, todo eso me hizo que pudiera conocer a Rafael Acarrá Mira. en Roma. O sea, sí, a mí que me despidieran me sentó muy bien, ¿sabes? Porque luego entré, gracias a ese despido, entré en la sala donde llevo más de 30 años trabajando en Barcelona, que es el Cangrejo de Barcelona.
Entonces, o sea, todo lo malo que me ha pasado ha sido luego para que venga algo mejor, con lo cual estoy muy contento. Y encima, luego, los últimos años, el dueño que me despidió me dijo, ¿puedes volver, por favor? Y tal y que cual, porque se murió la con la que yo me peleé, se murió. Y entonces me dijo, ¿puedes volver, por favor? Vas a cobrar lo mismo que ella, que era la que más cobraba. Vas a cobrar lo mismo que ella. Y tal, y yo volví. Pues sí, pues chicas, consejito, cuando un empresario os amenace, no os achentéis, Pues no. porque la vida puede ser maravillosa y hay muchas opciones más allá. Pues sí, sí, sí. Yo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que llevo 41 años de profesión sin dejar de trabajar en ningún momento. Y vivo y he vivido de mi trabajo. Y empecé desde cero. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho y de lo que he conseguido. Y bueno, y sin tener la oportunidad de llegar a hacer lo que yo quería, en cierto modo sí que he cumplido algunos deseos, ¿no? Porque, como ya te he dicho, mi pasión era no los famosos, sino Sí, la yo farándula. idolatraba a los artistas que de pequeño yo veía en la pantalla, las películas. Uy, mira, me estoy emocionando. Y entonces, pues bueno, conocer en persona a Rocío Dúrcal, que tuve la oportunidad de conocerla en 2 ocasiones que estuve, y luego, pues ya por la enfermedad que cogió. eh, Después Concha Velasco, Concha Velasco también es un punto Ha ya. sido una un poco de tus... Bueno, Concha Velasco de tus pilares, ¿no? es Casi. un punto y aparte muy importante en mi vida, muchísimo. Quizás la noche más maravillosa de mi carrera artística en estos 41 años es el espectáculo que hicimos Noa y yo. Sí, habló Noa de él. Pues sigue, pero me refiero Sí, que lo los dejo. oyentes ya están un poco Ah. familiarizados con ese espectáculo. Bueno, pues esa noche yo monté un espectáculo eh, expresamente pues, para Concha. Homenaje. Homenaje a Concha y que vino Concha. Pero bueno, todo eso era porque... ¿Quieres que te cuente lo de Concha cómo fue? Totalmente. ¿Tenemos tiempo? Todo el que quieras. 1985. No, mentira, no. Bueno, sí, 1985, que se estrena Mamá quiero ser artista. Y un compañero de los que yo trabajaba en Topsy vino a Madrid y vio Mamá quiero ser artista. Y se compró la cassette. Ajá. La cassette del musical. Y llega a Barcelona y dice, hola, he ido a ver a Concha Velasco, mamá quiere ser artista. Dice, me he comprado la cassette y toma, no me ha gustado nada, no es mi estilo, toma, te la regalo. Y yo, y yo dije, perdona. Porque Concha Velasco, antes de estrenar el musical, estrenó la canción Mamá quiere ser artista en una Nochevieja, en un especial de Nochevieja que ella hizo 3 o 4 años de Sí, que viene el 87, que viva el 85. todo eso. Bueno, pues en uno de esos estrenó Mamá quiero ser artista, antes en el teatro estrenó la canción. Y entonces, claro, yo ya la había escuchado y yo decía, digo, está hecho para mí, está hecho para mí. Y yo a Concha no la conocía en persona todavía ni nada. Yo imagínate, la de veces que la había visto yo en los cines de barrio, Claro. en las películas, en televisión, en blanco y negro, presentando. Bueno, Concha Velasco era, para mí, lo más. Y entonces cuando me viene y me da la cassette y me la tira así encima de donde se maquillaba, me dice, toma, te la regalo porque no es mi estilo. Me quedé un poquito, yo cogí la cassette, no había escuchado nada, solamente la canción de Mamá quiero ser artista. Llego a mi casa, yo no veía a la hora que acabara aquella noche el show para llegar a casa y ponerme la cassette y escuchar la cassette. Y entonces, claro, escucho el cassette todo y dije, pero si este cassette desde principio a fin es para hacerlo. Claro. De principio a fin. No tiene ni un desperdicio. Y entonces, evidentemente, empecé a hacer lo mío todo. El director del teatro amateur que yo hacía, que me ayudó a tal, era valenciano. Y tenía de su familia un traje de fallera auténtico de Valencia.
de esos con bordados en Sí. oro, las peinetillas, Todo. todo, Completo. todo el completo. Me lo dejó para que yo cantara Horchatera Valenciana, que era uno de los números de Mamá Quiero Ser Artista. Yo vestida de fallera, cantando sobre una alfombra. Bueno, ¿para qué? Después también hice la presentación. Bueno, es que luego montamos hasta sketch de Mamá Quiero Ser Artista, haciéndolos en directo, que eso fue otra de las grandes novedades que yo impuse en esos espectáculos de Topsy, que hiciéramos sketch, de dejar de solamente de hacer Solo canciones, playbacks. ¿no? Sino, Yo me pasaba toda la semana escribiendo como un guión de las artistas que trabajábamos, porque en Topsy trabajábamos 4 o 5 artistas, incluso llegamos temporadas a trabajar 6. Wow. Entonces montábamos espectáculos con presentación, con final, números de conjunto, vestidas iguales, y los domingos por la tarde hacíamos sesión especial, y entonces se hacía un sketch. Y yo escribía el sketch, y el domingo pues hacía y yo enseguida pasaba el lunes el sketch que se tenían que aprender para el domingo siguiente. El sketch era un guión, pero luego salía aquello, la improvisación era una cosa. Sí. Yo me lo tomaba muy en serio porque yo lo escribía, yo lo quería pero luego la cosa salía muy divertida y hicimos parodia del 1, 2, 3, hicimos parodia de Eurovisión, hicimos muchísimas cosas. Y luego me inventé un guión que eran, no me acuerdo ahora si eran 4 o 5 prostitutas, y eran de diferentes autonomías del país. Y cada una tenía un rol de prostituta y tal y que cual, y cada semana el sketch se convirtió en que cada semana, no sé, las putas aquellas tuvieron tanto éxito, les grabé una sintonía de introducción del sketch, explicando en la sintonía, con una música de fondo, me grababa yo en casa con la casea y tal y que cual, grababa la sintonía, y en la sintonía, capítulo tal, porque hice 52 capítulos de las putas de sketch. Estuvimos 52 semanas seguidas haciendo el papel de las putas, y ya no sabía qué inventarme. Cada semana le pasaba algo diferente a las putas. Era una serie ya. Era una serie lo de las putas. Cada semana. Capítulo 37. Las putas van al gimnasio. Capítulo no sé qué. Las putas van de compras. Capítulo no sé cuánto. Las putas van y siempre pero yo no las llamaba putas, las señoritas de la vida. Yo las llamaba. Las señoritas de la vida van por aquí. Las señoritas de la vida les pasa. Las señoritas de la vida tienen un sueño. Y entonces representábamos el sueño pues 52 semanas. Y de esos tengo grabados en VHS un montón de cosas. Madre mía, eso de tiene esos, que ver la luz. de esos sketch. Sí, tengo un montón. Bueno, me he desviado. Volvamos a la Velasco. Volvemos a la Velasco. En el año 85 hizo Mamá Quiero Ser Artista en Madrid, y en el 86 lo estrena en Barcelona, ¿vale? En aquella época, en el 86, yo ya estoy allá, bueno, Mamá Quiero Ser Artista la llevo yo hecha ya desde hace un año. Entonces, los bailarines de Concha y algunos de los actores que salían en esa revista venían al local donde nosotros trabajábamos y me veían hacer Mamá Quiero Ser Artista. Y algún que otro número del musical, como El Tropezón, hacía también La Florista Sevillana, hacía La Pasarela, es que hacía todo, La Manuela, es que el casé de Concha aquel, bueno, me dio, y entonces claro, le llegó a Concha. Hay un chico aquí en Barcelona, que tal y que cual, y yo fui a ver Mamá Quiero Ser Artista, al Apolo, evidentemente, y ahí me la presentan. Y Concha, como es ella, sí, entra, lo único que era, como era el domingo por la noche, la función que yo fui a ver era la del domingo por la noche, y ella los domingos salía corriendo para el aeropuerto para venirse a Madrid, porque siempre estaba de rodajes ella. Claro. Entonces salía pitando del domingo para ir al aeropuerto para coger el último avión que la traía a Madrid, ¿no? Y entonces, aún así,
cuando me llevan los bailarines al camerino de ella y tal, me dicen, Concha, este es el chico que te he hablado que hace mamá y tal y que cual. ¡Ay, tú eres Jaime! ¡Ay, Desiree! ¡Oh, qué maravilla! Me han dicho que me imitas de maravilla. No sé qué, ella muy así. Dice, ¡ay, qué rápida! Que no te puedo atender como quisiera porque es que me tengo que ir al aeropuerto porque no sé qué cuánto. Y digo, ¿no tienes una fotografía para dedicarme, Concha, por favor? Y dice, ¡ay, ahora mismo! Dice, mira, ¡pum, pum! Y saliendo ya, porque es que no, Sí. estos estaba en la salida estaba en la salida de artistas del teatro, había una pila grande de pósters de aquellos tipo tamaños Sí, gigante. de las películas antiguas de la revista, Sí. de los que ponían en las paradas de los autobuses y tal. Y cogió un póster de Madre aquellos, mía. me firma el póster y dice, toma, ¿te sirve esto? Y yo, ¿para qué? Y me voy con el póster. Y dice, nos tenemos que ver. Dice, por poco que pueda, dice, yo quiero ir a verte. Un beso, y salió pitando. Pero yo ya, Dijiste, bueno, el más feliz del mundo, habiendo conocido a Concha Velasco y teniendo el póster. el póster en la mano. Anteriormente, te acabo de mentir, porque no es la primera vez que vi a Concha Velasco en persona. La primera vez fue cuando estuve en Barcelona haciendo Buenas noches, madre, con Mari Carrillo. Esa fue la primera vez que vi a Concha en persona en el teatro, haciendo una obra de teatro. Quise ir al camerino después a saludarla y no pude, porque bueno, era una época aquella en que cuando acababa una función, hoy en día en los teatros siempre hay seguridad y no te dejan pasar Sí. a ningún sitio. En aquella época, Al revés. no. En aquella época tú podías entrar en el teatro, en los camerinos, fueras quien fueras, nadie te paraba. Y entonces, claro, los camerinos se ponían, madre mía. era bueno. Y yo, en aquel, dije yo, ¿cómo voy a poder? Digo, aquello... Digo, y entonces salieron Concha Velasco y Mari Carrillo como arropadas de gente y yo contra la pared, apretado ahí y la vi pasar con Mari Carrillo hablando con gente y yo apretado en la pared y claro, no la pude ni saludar ni decir nada. Esa fue la primera vez que yo vi a Concha Velasco en persona en el escenario y luego intentando, y aquella vez Saludarla pasó. y nada. Y luego llegó Mamá quiero ser artista y lo que te he contado. Y después de eso, estrena Carmen Carmen, aquí en el Calderón de Madrid. Y yo me vengo al Calderón de Madrid 15 días después del estreno de la función. Entonces, cuando acaba la función de Carmen Carmen, me voy para, como ya te digo, que se podía entrar, Sí. yo entro por los camerinos y cuando justamente después del escenario, que hay unas escaleras que bajan para los camerinos, veo que hay también un mogollón de gente delante de la puerta del camerino y digo yo, pues va a ser que no, porque yo soy muy tímido realmente y en aquella época ya ni te cuento lo tímido que si soy ahora, bueno, en aquella época era Más. como más. Y yo desde arriba, desde la salida del escenario veo toda aquella masa de gente en la puerta del camerino y me quedo, digo, y pues no va a poder ser, no la voy a poder ver. Y entonces me doy la vuelta para irme y la veo llegar desde el escenario Sí. a ella hablando con alguien diciendo algo que pasaba de los decorados o no sé qué historia, porque como hacía 15 días que habían estrenado, pues no sé. Estaban todavía estaban ajustando todavía cositas. y estaba ella, sí, porque claro, porque en el momento que yo no sé qué y tal y que cual, y yo me quedo así parado, y claro, miro, digo, pues entonces no está en el camerino, claro, toda la gente allí apilonada en la puerta del camerino, y yo paso y la veo ella llegando con el traje todavía del final, llegando del escenario, y yo me quedo así me quedé como mudo, parado, que no podía ni hablar de la emoción, y entonces ella pasa, me mira y sigue caminando, da 2 pasos y se para, infirme, se gira y me dice, yo a ti te conozco. Y yo, sin contestar, porque no podía contestar, me salió una sonrisa y me dice, yo a ti te conozco, espera, dice, vamos, dice, tú eres el de Barcelona, el que me imita. Y dije, sí.
Dice, madre, entonces ella miró y vio toda aquella masa de gente Sí. que estaba y dice, por Dios, dice, siempre que nos encontramos, dice, nunca podemos hablar, dice, fíjate cómo tengo la puerta del camerino. Y entonces me coge del brazo, me separa así un poco para que no la vieran y Sí. tal, y me dice, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Dice, es que he venido a verte y tal, dice, ¿te ha gustado la función? Y tal, digo, qué maravilla, digo, y qué bonita la canción de Carmen Carmen, y tal y que cual, digo, no vas a sacar el cassette, porque en aquella época, Claro. no, dice, lo tenemos que grabar, dice, pero sí, dice, solamente, pero esta vez, dice, sacamos el cassette y doble LP. Me dijo, dice, esta vez ya vamos con doble LP también, dice, pero vamos, dice, ya has visto lo que es una música maravillosa, digo, sí, desde luego la función y tal y que cual, y estuvimos hablando y un momento, y dice, espera un momento, y entonces ella se pone en lo harto de esto y dice, y estaba, y en ese momento sale del camerino Paco Marsó, el que era su Sí. marido, y ella dice, ¡Paco! ¡Ven! Y entonces Paco Marsó viene, la gente se mira, la ve, la gente le hacía así con la mano y ella, un momento. Y el Paco viene y le dice, Paco, entra a mi camerino, dice, y en el primer cajón del camerino tengo la caseta de ensayo de Carmen Carmen. Dice, Wow. tráemela. Y entonces Paco va al camerino, entra al camerino, viene, sale, me da la caseta y dice, toma, esta es la caseta que está grabada Carmen Carmen, que es la del ensayo, Wow. Para que la tuvieras tú para que ya la y que la tuviera yo. hicieras tú. Digo, ¿y la puedo hacer ya? Dice, claro, dice, hazla, dice, todavía el cassette no sale, dice, vas a ser el primero que la va a estrenar. Qué fantasía, por Dice, favor. sí, como mínimo, dice, el cassette y el LP no salen hasta dentro de 6 meses. Wow. Dice, pero tú ya tienes la canción Claro. principal. Yo llego a Barcelona, me faltó tiempo para estrenar Carmen, que no se llevaba a Barcelona el musical. Allí la gente, yo decía, bueno, la gente sabía que estaba haciendo Carmen, porque eso salía en televisión, en prensa, en todos los sitios. Y la gente alucinaba que yo tuviera la canción Carmen, ¿de dónde la has sacado? ¿De dónde la has sacado? Claro. Digo, es que me la ha dado Concha. De su propia mano. Claro, de su propia mano. Y entonces, pues bueno, esa fue la primera toma importante de De contacto. contacto. Y a partir de ahí luego con Concha, cuando vino a Barcelona, vino para hacer, que ella hacía durante muchos años, hacía el anuncio de las planchas Solac, la marca Solac de planchas y tal, y un día pues ella vino a Barcelona para hacer lo de las planchas. Y entonces me dijo, voy a estar en tal dirección haciendo el anuncio de la plancha, vete y nos vemos. Y tal y que cual, y me fui un día a donde estaba grabando el anuncio de las planchas, me fui cargado con fotografías de cine y tal, me las firmó, del taxi de los conflictos, las señoritas de mala compañía, fotos que yo tenía de cine que coleccionaba, estuvimos allí en un descanso del rodaje, pues me estaba firmando fotos, hablamos y tal y que cual. Después, pues, siempre ha sido reuniones de camerino, entre función y función. Cuando vino a Barcelona a hacer las manzanas del viernes, también estábamos allí. Conchas sí que puedo decir cómo es como persona, porque en los camerinos yo he visto conversaciones Más privadas. más privadas que ha tenido con actores, que yo nunca voy a contar ni voy a No, hombre, decir, claro. porque ella tenía la tranquilidad de hablar conmigo de cosas. O sea, Sabiendo que con era tu gente confidente, casi. que yo nunca iba a contar a Claro. nadie. Entonces, pues bueno, yo he estado yo en conversación allí que entraba gente y decían, no, pues esto sí, pues esto no, y tal. ¿Me entiendes? La relación con Concha sí que se puede decir que Concha era maravillosa, era maravillosa. Y entonces, y siempre estaba pendiente de que viniera a verme trabajar. Y entonces, cuando vino a Barcelona a hacer las manzanas del viernes, me manda tenía que venir y me dice, voy a ir a verte tal día, ¿vale? Al Cangrejo, ya estaba yo actuando en el Cangrejo. Y dice, voy a ir al Cangrejo a verte, y tal y que cual, cuando acabe la función. Y ese día no vino, y resulta de que luego me mandó un ramo de rosas al camerino con una carta diciéndome que no había podido venir porque había cogido un gripazo terrible, habían suspendido una función y tal, y que Que no podía. que no podía, que tenía que cuidarse y tal y que cual.
Y bueno, pero queda pendiente porque te tengo que ver, porque te tengo que ver. Y entonces, cuando volví a Barcelona, un montón de años después, que siempre venía a Barcelona, un día hablando en los camerinos del Teatro Goya y tal, me dice, bueno, ya está, vamos a ponerle fecha porque esto ya no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, tal día. Y entonces empecé a preparar el show que hicimos en el Stras. Y digo, Noa, digo que va a venir Concha y tal, ¿cómo lo vamos a montar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, yo hago lo que tú quieras, tú dime y tal y que cual. Y entonces digo, bueno, pues trabajaremos tú y yo solos esa noche. Digo, porque yo de principio a fin va a ser el show de Concha, todo con Concha, cosas de Concha. Y algunas cosas inéditas que luego me pregunto ella, ¿de dónde lo has sacado? Porque claro, yo lo grababa todo en los programas como podía y tenía cosas. Tenía un audio de las chicas de la Cruz Roja cantando ella a capela, que Wow. lo hizo en un programa de televisión, que le hizo un homenaje a Jesús Hermida y ella lo cantó a capela allí y eso yo lo grabé, lo guardé, lo transformé en audio. En fin, bueno, Madre mía, también la tecnología que tenías, ¿no? Que en esos en esos momentos... momentos, bueno, era cable por aquí, cable por allá, era cosa, pero bueno, y ahí están las cosas. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, y aquel día, pues bueno, gracias a Noa, que me hacía también, ella también hacía cosas de Concha, lo que pasa que sin imitar a Concha. Yo sí que imitaba a Concha con la peluca de aquella época que llevaba, la época de mamá, cuando Sí. llevaba el pelo corto moreno. Me hice la peluca igual, el vestuario parecido, y en aquel día pues hice el Hello Dolly, Carmen, mamá quiero ser artista, bueno, hicimos, Todo. ella ya había presentado Sorpresa, Sorpresa, y entonces hicimos como una pequeña historia de Sorpresa, Sorpresa, la saqué como si yo fuera la entrevistadora, en fin, bueno, hicimos y luego al final cantamos la chica Yeye, la Noa, Concha y yo. Contaba Noa precisamente que fue muy bonito ese día Sí. porque Concha al final se prestó también a formar parte del Ay, por eso espectáculo. te digo que ya salió. Y entre bambalinas comentaba que mientras tú estabas presentando o haciendo Sí. uno de los números, que Concha le decía a ella, a Noa, que estaba muy nerviosa, ¿no? Que de repente era como, ay, a ver si sale bien todo lo que vamos a hacer esta Sí, noche. pero eso es porque Concha siempre ha sido muy artista y ha vivido la profesión y ha vivido... es que si lo sientes, y es una profesión la nuestra, que lo tenemos que sentir, viene de dentro, no, Total. no se aprende. Y Concha es de las que ha nacido con eso dentro y ha muerto con eso dentro. Total. Entonces, pues bueno, cualquier situación, cualquier momento, claro, aquella noche el público estaba entregado de una manera como nunca en Estras, porque todo el público sabía que venía Concha Velasco y que va a ser un espectáculo. Yo le dije al dueño del local, no lo digas porque Claro. se va a montar aquí. Oye, pues evidentemente lo dijo, la sala se llenó a tope y el público fue súper respetuoso y aguantó hasta el final de saludarla y de pedirle fotos Cosas. y tal y cual, hasta que no se acabó el espectáculo. Fue un... Y se portó muy bien. Qué Y maravilla. fue una noche... Esa es la noche más especial que yo guardo en mi recuerdo de estos 41 años. Y la segunda que recuerdo más maravillosa es cuando en el Cangrejo una noche vino José Sacristán Ajá. a ver el espectáculo y, y me lo presentaron, y en el escenario cuando en aquel entonces yo hice el número de Paloma de Aldonza, del Hombre de la Mancha, y él lo había hecho. Y yo me lo preparé el número exclusivamente porque sabía que venía José Sacristán, porque no es un número que yo hacía. Y me dejaron el vestuario de Aldonza y todo, que esa foto está en Instagram. Y José Sacristán, cuando acaba el número de Aldonza, salta al escenario, se arrodilla delante mía, me coge la mano y me dice: siempre serás mi señora Dulcinea. Y el fotógrafo estaba ahí, cataclá, cataclá, cataclá. Bueno, a mí que se me arrodillara José Sacristán para decirme la frase del musical delante mío, yo vestido de Aldonza, a mí eso fue
¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Maravilloso. Esa fue otra noche maravillosa que guardo de recuerdo, imborrable. Y luego pues lo volví a ver cuando hizo My Fair Lady aquí, que en aquel entonces fue cuando conocí a Paloma San Basilio, porque José Sacristán, comentábamos en el camerino después de My Fair Lady, comentábamos lo de la noche de esta del cangrejo y tal y que cual, me dice, cruza por detrás y ves al otro lado del esto que está el camerino de Paloma, dice, y le cuentas lo del cangrejo, vete para allá. Y entonces ahí me voy, pum, 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 y fui, pum, pum, pico. Paloma también tenía gente en el camerino, pero aún así me atendió muy amable, muy simpática. Y le conté dice, vengo porque Sacristán me ha dicho que te cuente esta anécdota porque yo soy transformista y aparte que hago cosas de ti, yo te he visto haciendo Evita, bueno, y le dije todo, ¿no? Y estuvimos un ratito hablando y, y nada, y con la tontería de hablar de la emoción, de comentar de Paloma y tal y que cual, y yo le comentaba, digo, tú tendrías que grabar un disco solamente con canciones de musicales y tal, y me dijo, pues dice, lo estamos preparando, Anda. se va a llamar Eternamente, que fue el disco que hizo ella, pues justamente que yo se lo comentaba, ella estaba grabando Qué entonces fuerte. aquel disco, y dice, ya lo estoy grabando, y me dijo ella, lo estoy grabando. Exclusiva. Sí, digo, pues qué maravilla, y con la emoción y tal, me firmó una fotografía, pero no me hizo una foto con ella. Anda. Y llevaba la cámara para hacérmela. Y cuando salgo del teatro, digo, si llevaba la cámara para hacerme la foto con ella, digo, no me la puedo hacer. O sea que, pero bueno, voy a tener la oportunidad ahora porque voy a Valencia el mes que viene a ver Dulcinea. Ah, es verdad que está ahora en el Está, teatro está con ello. con ello y estrena, esta semana creo que estrena en Valencia y yo voy el 14 a Valencia a verla. Con Juan Carlos Rubio dirigiendo. Exactamente. Voy a ver Dulcinea y bueno, y espero poder saludarla al final y hacerme la foto que no me La hice foto por fin. en su momento cuando la vi en My Fair Lady, sí. A ver si... Nos estás comentando también que desde hace ya un tiempo tu local de residencia, como si dijéramos, es el Cangrejo. Sí. El Cangrejo ha quedado un poco como reducto también, ¿no? De aquella Barcelona un poco más clásica, de ese transformismo más clásico. Yo llevo allí casi 30 años y de los cuales ya pues puede que unos 20 con mi mismo compañero Rubén, que estamos ahí los dos. Empezamos siendo, al principio estaba con nosotros Carmen de Mairena también. Yo estuve 7 años trabajando con Carmen de Mairena en ese local y bueno, y claro, en 30 años pues han pasado muchas cosas en ese local. Muchas décadas también y muchas décadas de y se ha mucho público, ¿no? Tuvimos que cerrar para insonorizar el Cangrejo también. Se cambió ya la decoración, he vivido 3 cambios de dueño del Cangrejo y yo sigo ahí. Sí. Ese es el sitio que ahora es mi casa. Total. Bueno, y el Strass que ha vuelto después de estar 10 años en el antiguo Strass, pues se abrió hace 3 años el nuevo, que no tiene nada que ver con el primero, evidentemente, porque todo ha cambiado. Y bueno, y lo que pasa que no estoy tanto como antes, pero bueno, ahí seguimos. Yo, buscando el otro día en mi archivo personal de fotos y todo esto, descubrí que precisamente en 2017, en diciembre de 2017, que yo estuve en Barcelona celebrando con unos amigos un cumpleaños y tal, fuimos al Cangrejo. Ajá. Y estabas tú actuando Oye, te digo que llevo aquella 30 noche. años, claro. Porque, de hecho, el otro día ya te digo, estaba como revisando Sí. y dije, pero si es de Siré. Sí, yo no falto nunca, hijo mío. Así que yo ya te había conocido, es un poco el momento este de Actuando. Concha contigo que tú la viste. Sí. Yo ya te había conocido hace 8 años, en Ajá. el 2017. Pues fíjate. En aquel espectáculo del Cangrejo, que era espectáculo navideño, porque era ya diciembre. Sí. Y estabas precisamente también tu compañera Esta Rubén. semana empezamos nosotros ya con el espectáculo navideño en el Cangrejo. Ya estoy a ver qué villancico voy a cantar este fin de semana. Tengo ahí dudas. Sí. Porque además te gusta también como renovar un poco repertorio, o siempre haces lo mismo. El mismo repertorio me refiero, que luego hagas otras cositas. No, tengo mis canciones clásicas, mis canciones que... Lo que pasa que siempre si sale alguna cosa nueva que me gusta,
Lo que pasa es que, claro, es que mis referentes de toda la vida ya no graban y ya no están. Entonces, muchas no están y no... Claro. Entonces, claro, no tengo material nuevo, porque yo de las modernas es que No te ves haciendo un Nati Peluso de repente, ¿no? yo no sé. Bueno, sí, no sé. Es que tampoco me gusta. Yo siempre, además, huyo de lo que hace todo el mundo. Ujú. Si sale una canción nueva y me gusta, como por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Zorra, de Nebulosa, pero es que la hace todas. Entonces, a mí nunca me. Pero no de ahora, desde mis principios. Ujú. Yo cuando empezaba, en el sitio donde yo empezaba, pues bueno, claro, hacían Paloma San Basilio, hacían todas las que Ujú. tuve la gran suerte de en el local donde yo llegué, empecé. En Topsy, que nadie hacía Rocío Dúrcal, entonces dije, menos mal, porque es la que a mí me gusta, pues yo hago Rocío, hago Concha, que no las hacían, porque en aquella época se estilaba muchísimo más Marife de Triana, Isabel Claro. Un Pantoja, poco más María Vidal, folclóricas. claro, y no había el transformismo de aquella época, era más tirando hacia eso, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Que yo llegué allí y empecé con el mundo de la revista y Innovasteis. yo, claro, y luego huía de lo que en aquella época, volvemos a recordar que no había internet, Ujú. con lo cual no se conocían las cantantes de México, no Claro. se conocía lo de Sudamérica, no se conocía como se conoce ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía un amigo mío muy bueno, que era de Perú, y él tenía contactos con gente de México. Y entonces a mí me mandaban los CDs de cantantes mexicanas, Anda. me los mandaban por correo y yo empecé a hacer cantantes mexicanas porque digo, bueno, es español, lo entienden perfectamente igual Sí. y son canciones preciosas. Porque yo empecé a hacer Daniela Romo, Ujú. Yuri, Verónica Castro, Lucía Antes de que Méndez, vinieran antes de ellas. que vinieran y que se conocieran y tal, yo ya las hacía. Qué maravilla. Entonces, claro, yo empecé y me gustaba que la gente me dijera, ¡ay, quién canta! ¡Ay, quién es! ¿Qué canción? ¿De dónde la has sacado? Pues nadie conocía nada, porque Ujú. no se conocían, porque no llegaban, porque no había televisión, porque no habían plataformas, porque no habían parabólicas. Entonces, claro, yo empecé y yo dije, ay, pues me gusta que la gente me pregunte, que les guste y que me Claro. pregunten, porque... Y entonces, claro, huir de lo que siempre ha hecho todo el mundo. Totalmente. Y por eso, pues ¿qué te crees? ¿Que no me han pedido que haga esa diva de Melody? Pues claro que me lo han pedido. Pero digo, tú me ves a mí haciendo esa... digo, pero si ya la hace todo el mundo, ¿para qué la voy a hacer Pues yo? sí. Digo, entonces, aunque a mí me guste, yo pues no hago lo que hace todo el mundo. En 40 años de profesión, ¿cómo ha sido o cómo has notado tú la evolución del transformismo al drag en estas 4 décadas? Bueno, Sobre todo aquí en España. a nivel de fantasía, muchísimo. A nivel de fantasía visual, es Ujú. una cosa, vamos, ¿para qué te cuento? Lo Hombre, yo que... recuerdo en los 90 este momento explosión, un poco Alien Sí, casi, con bueno, Priscila. pero claro, mira, yo me recuerdo perfectamente cuando en Barcelona apareció el primer restaurante con drag, Ujú. que se llamó Miranda. Y ahí eran pues las drag que te recibían y tal, tipo imagen, que vendían imagen. Más que espectáculo, vendían Era imagen. imagen. Luego sí que la imagen se convirtió también en cena espectáculo y también poco a poco. Pero yo como yo estaba trabajando, Ujú. lo viví, pero tampoco pude verlo mucho porque yo estaba trabajando. Claro. Entonces yo he estado en mi trabajo. Era consciente de lo que se hacía, era consciente de que estaba surgiendo una moda diferente, una forma diferente de vestirse, una forma diferente de maquillarse, que era el fenómeno drag que estaba llegando. Ujú. Pero yo nunca me he sentido drag en ese sentido porque no me sé ni maquillar de una forma drag y el vestuario drag, pues primero que no sé coser. Yo voy al Drag Race a una prueba de costura Y te vas. pero ya no, ni hilvanar una aguja, o sea, terrible. Entonces, pues bueno,
Y yo en ese sentido me he quedado estancada en lo clásico. Oye, No pasa nada. que no pasa nada porque sigo trabajando perfectamente y a mí, vamos, como Alexandra de Raval, ¿no? 6 días a la semana, no sé dónde, porque 6 días a la semana yo he llegado a trabajar durante mucha época y yo he hecho 8 shows semanales porque yo estaba alternando Topsy, que tenía viernes, sábado y domingo doble función, tarde y noche, Vale. que eran 4 shows, Sí. los 2 del Cangrejo, viernes y sábado, cuenta. Uy, ya van 5. Bueno, pues luego cuéntale los 3 días del Strass, semanales. Así estuve como 2 años o 2 años y pico, haciendo 8 shows semanales. Y luego en Topsy los primeros años no descansábamos ningún día, era de lunes a domingo. Uf, madre mía. Ni Navidad, ni San Esteban, ni Nochevieja, ni Año Nuevo. O sea, se trabajaba todos los días del año, todos, 365. Eso muchísimos años. Y luego cuando ya salí, que me fui a hacer lo del teatro y tal, empecé a salir a trabajar fuera. Entonces vine a Madrid a trabajar algunas veces. En los años patapum chimpum. Trabajé en la sala Griffins aquí en Madrid. Sí. En Griffins estuve Sueco. trabajando con un artista que me parece que falleció. Me dijeron que falleció. No sé si es verdad o no. Yo no sé si tú habrás oído hablar de un tal Tony Bell. No me suena. Era un speaker, un transformista, y él llevaba esa sala. En aquellos años, él era el que trabajaba en esa sala y tal. Y yo siempre que venía a Madrid trabajaba con él ahí. Y luego salía del Griffins y me iba a una discoteca que no me acuerdo ni el nombre, que trabajaba, se empezaban los shows a las 3 de la mañana también. Madre mía. Y no me acuerdo, no sé si se llamaba Aire no, que no me acuerdo, no me acuerdo, pero estaba cerca de la Cuesta de Santo Domingo. Era como una discoteca que tenías que bajar unas escaleras y abajo era muy grande. No me acuerdo, no lo sé. Ay, me quiere sonar, pero no, tampoco No recuerdo lo el sé, nombre, bueno, la verdad. es igual, hace muchos años, era en los 90 o por ahí, hace años. Sí. Y luego pues también estuve yendo a trabajar mucho a Asturias, a Oviedo y a Gijón, muchísimos, 2 años también que no paraba de viajar a trabajar allí. Y bueno, y luego a Italia, me fui un mes a inaugurar una sala en el año 95, me fui viéndome actuar en teatro, Sí. entraron al camerino. Y me ofrecieron... Nunca he visto 2 representantes de artistas pelearse por mí. Y eso lo he visto en el camerino de Roma, del Teatro de Roma, que estaba haciendo allí. Me querían en su agencia para acto que me quedara a vivir allí. Madre Digo, mía. claro, en aquella época yo ya había, después de 1 año y pico de estar haciendo lo de la obra y tal, yo ya había aprendido italiano y me defendía hablándolo un poquito y ya... Y bueno, hubo un proyecto allí de obra para que pero al final No salió. no salió, yo no quise dejar España porque estaba muy a gusto, estaba yo en pleno Auge. aquí en el Cangrejo y estaba yo muy contento con todo y me dio como irme y luego también mi madre, también dejar a mi madre sola y no lo quise hacer. Pero estando también, aparte de estos 2 representantes que se peleaban por mí allí y tal, vino un señor muy educado que me dijo que quería abrir un local privado en Roma, en el centro de Roma, y que le gustaría la inauguración con espectáculo. Y me contrató un mes para actuar en esa inauguración, en la apertura de un mes, y era un club privé que tenías que picar a la puerta para en Roma en Claro, los años los 90, maricón pintado, pues no es que fuera muy, No, claro. ¿sabes? Y entonces en aquella época y la verdad es que bueno, me llevé a un compañero porque me dijeron que me llevara un compañero porque para hacer un show de 2, y me llevé a uno que era una explosión porque era un chico muy grande de volumen. Vale. Éramos, bueno, como, ¿te acuerdas
aquella pareja del cine cómico, el gordo y el flaco, pues lo mismo. Pues lo mismo, pero en plan maricones, pintados. Una cosa así. En todos estos años de carrera, Sí. te quería preguntar también, has llegado a conocer más celebridades, supongo. ¿Llegaste a conocer a Sara Montiel en algún Sí, momento? sí. Sara Montiel, sí, claro. La primera vez que la vi fue en el aeropuerto de Barcelona, que yo iba con mi padrino. A mí me llevaban de vez en cuando, a mí me gustaba muchísimo lo del aeropuerto y ver los aviones y esas cosas. Sí. Y claro, en aquellos años te podías poner casi en la pie de pista a ver los aviones, que no habían los controles que hay Sí. ahora. Y entonces a mí, a los domingos, me llevaban. Y yo le decía a algunos domingos cuando yo era más pequeñito, ¡ay, llevarme al aeropuerto a ver los aviones! Y me llevaban al aeropuerto el domingo por la mañana a ver los aviones, despegar y aterrizar. Y mi padrino conocía a Sara Montiel. Ajá. Y entonces, estando ahí en el aeropuerto, que íbamos yo viendo los aviones y tal, llegaba Sara Montiel que se iba. Y mi padrino, pues nos la cruzamos y no me la presentó, pero yo estaba cogido de la mano con él y recuerdo él hablando con Sara Montiel Claro, y, siendo un niño. y yo siendo un niño, que yo tendría, yo qué sé, en aquella época, pues no sé si tendría unos 10 11 años, una cosa así. Y que me iba a decir a mí que luego cuando ella estaba rodando Ven al Paralelo en Barcelona, yo ya sería transformista y allí la conocería, ¿sabes? Entonces, pues bueno, y luego pues con uno de los bailarines del ballet Zoom, de Lazarov, el famoso ballet Zoom Sí. de Don Lurio, era el asistente personal de Sara Montiel en Ven al Paralelo. Y él hacía también transformismo en aquella época. Y yo, entonces trabajamos en la discoteca Metro de Barcelona, montamos un show un lunes con Tony Arroyo, Raúl Córdoba, que se llamaba, el bailarín que era asistente de Sara, y yo había ido con Juan Jimeno también, que hizo con Sara, también lo conozco de toda la vida, Sí. Juan Jimeno, y también es un referente importante porque yo lo conocí antes de Desiree. Claro. Con lo cual yo lo veía hacer lo que él hacía, Juan Jimeno, en el espectáculo, y a mí eso me fascinaba. Y luego pues también pues, conociendo a este chico, conociendo a Juan Jimeno y tal, pues también las grabaciones de Ven al Paralelo iba ahí a verla, a ver rodar cuando... Y también pues ahí también vi a Sara, sí. Qué maravilla. ¿Te queda algún sueño por realizar en cuanto al mundo del espectáculo? En cuanto, pues me encantaría hacer un show de esta forma o actuar en este sitio. Sí, siempre he fantaseado con teatro, porque lo que yo he hecho de teatro ha sido texto. Era un texto donde yo hacía un papel de drag, pero era texto, fue una obra la que yo hice de teatro que trataba el tema del SIDA, porque estaba en el año, eran los años 93. 90, estuve en el 93, la hice en Barcelona y luego en el 94 y 95 en Italia. Entonces, esa obra de teatro trataba el tema del SIDA, con unos personajes que trataban su enfermedad, entre la relación entre ellos y entre familia, y luego estaba la parte de un cabaret canalla, que lo hacíamos aquí en Barcelona, se hizo Patrick y lo hicimos Patrick y yo. Además, el director, que es el que escribió la obra, hizo los personajes pensando en nosotros, porque era fan nuestro de Topsy, que venía a ver el espectáculo cada 2 por 3. Y él un día nos dijo, ¿quieres? Oye, estoy escribiendo una obra de teatro y hay 2 personajes que representan un cabaret canalla y me estoy inspirando en vosotros, en lo que veo y en lo que decís. ¿Queréis hacerlo? Ya que esto lo voy a creer. Y entonces dijimos que sí. Y Patrick y yo lo hicimos. Y de ahí salió luego la oferta para hacer la obra en Italia. Patrick no quiso venirse a Italia, se quedó en Topsy, Y yo acabé despedido y me fui a hacer la obra a Italia. Y entonces allí ya se contrató a otro actor. Toda la compañía era italiana, menos yo.
y ya está. Y entonces lo que me ha quedado de fantasía, pues hacer algo en teatro, pero que sea de revista, no una cosa de texto Tu gran dramática. revista. Claro, me gustaría tener unos bailarines y yo organizar, bueno, lo que puede hacer Manel Dalgo, Sí. que Manel Vale. ha conseguido hacerlo en Berlín y luego unas tournées maravillosas Sí. bailarines y plumas y eso a mí yo es que yo soy muy de revista y muy plumera. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien. Por Dios. Si te parece, vamos a pasar ya un poco a Drag Race. Pasemos. Me has comentado ya que eres fan, lo vives como un Sí, fan. desde la primera ¿Qué te temporada. ha parecido esta temporada o qué te está pareciendo? Siempre, al principio, yo siempre que empieza la temporada, cuando sale es que las palabras como buena señora mayor que soy, a mí las palabras meet and queen, Shantae, no sé, a veces yo me confundo, no sé decirlas bien y tal, pero Sí. bueno, Cuando salió el Meet the Queens. el Miss de Queen siempre me pasa lo mismo, digo, ay, esta no la conozco, ay, esta me suena, ay, esta y tal, ay, pues no sé, y tal y que cual, luego acabas siempre encariñándote con algunas, odiando a otras, admirándolas a todas, ¿me entiendes? Sí. Porque una cosa es que te caigan bien, que te caigan mal, pero luego realmente detrás de cada una Hay un hay un trabajo, hay un esfuerzo, Total. hay una dedicación, y eso es de admirar. Totalmente. Eso es de admirar. ¿Cuál es tu favorita? Ay, pues no lo sé, fíjate. Mira, yo si como yo no tengo nada que perder en esto y te soy sincera, a mí visualmente la que me hacía más impacto visual cuando la vi de los primeros capítulos era Crystal Forever. La belleza, la elegancia, yo me acuerdo cuando se transformó en aquel Cher, Sí. aquella transformación, aquello me dejó, vamos, de esta temporada. Y yo con Alexandra del Raval he trabajado Ajá. una vez. Una de esas 6 veces a la semana Eh, coincidió, ¿no? Contigo. En Stras trabajamos una vez, Alexandra del Raval y yo, y la verdad es que me gustó muchísimo trabajar con ella, porque la vi que lo ama, lo siente, Sí. lo vive, que es su mundo, lo que ella dice Sí. es verdad. Porque yo lo he vivido con ella. Éramos ella y yo haciendo el show esa noche y ella, vamos, es que entregadísima, ¿sabes? Y a mí me encanta que gente joven, pues Lo vivas. lo viva y tal y que igual, porque hay muchas que lo toman como que no viven de eso, ¿no? Entonces lo toman como experiencia o como diversión o como hobby, pero no viven de eso. Y hay mucha gente que se dedica y que tiene un tiempo determinado de duración, porque luego lo dejan. ¿No? Pero bueno, pero realmente a mí ya te digo, visualmente, así como de bellezón, Sí. a mí me impactó de entrada Crystal Forever. Me gusta muchísimo Satin Greco, evidentemente, por toda la dedicación que hay detrás. Pero es que realmente todas tienen un algo. O sea, te gusta más una Sí. cosa que otra. Quizás las que menos entiendo son las modernas, las que son tan exóticas, ¿sabes? Sí. Quizás es lo... Pero... Las que más te chocan, quizás. las que más, pero no quiere decir que no me gusten, ¿sabes? Porque gustarme es que me gustan todas por lo que vi. La Caudilla, por ejemplo, la Caudilla es un espectáculo. Pero la calle es muy clásica, en realidad, en cuanto a sus Pero por eso cosas. te digo, pero aparte de que sea clásica, tiene esa cosa que te decía al principio de bigote, pelo en el pecho y tal y que cual, que tú lo ves y dices, anda, sí, pero yo ya salía así y tal. Pero el rollo de ella, Sí. de cómo va, a mí me hace una gracia increíble y me gusta muchísimo. Y de temporadas anteriores, pues me quedo con la elegancia de Pitita, me gusta. Ese porte que tiene, esa elegancia, la ropa, la pasión que tiene por la costura, me encanta. Y luego la Vampi, La bella Vampi. la bella Vampi es glamour de una manera increíble, Le Coco. Es que, bueno, Sharon es punto y aparte, porque Sharon, en Barcelona, claro,
la tengo localizadísima y la he visto hacer Priscila, la he visto hacer The Hall, la he visto en teatro, la he visto en televisión. Entonces, Sharon es un artista de toda la vida, yo digo de toda la vida, aunque es joven, pero me refiero que la tengo no como drag, la tengo como artista. Claro. Yo la visiono como una artista importante, Totalmente. Sharon, ¿no? Pero realmente a todas desde aquí les mando un cariño y un gracias muy grande por hacerme pasar unas veladas maravillosas a todas. Pues sí, la verdad es que secundo tu mensaje. Y ya, Supreme, te puedo decir también Supreme. Hablamos de Supreme rápidamente. Supreme, siempre que la veo en Drag Race, yo creo que Supreme está muy encorsetada, porque todas las temporadas son las mismas frases, las mismas poses y está ya. Y yo cuando la he visto en los hoteles de las reinas, a mí me ha sorprendido de una manera que no te puedes ni imaginar. Sí. Esa mujer, Supreme, tiene, vamos, un abanico tan amplio que te puede hacer lo que le dé la gana. Supreme es maravillosa. Es una artista increíble. Es maravillosa como artista, sí. Supreme. Y yo creo que está mal aprovechada en su formato. Es el formato y está encantada y maravillosa en lo que hace, ¿vale? Pero si la ves, Supreme... Donde hay que verlas en el escenario. En el escenario. Yo creo que la descubrí en los hoteles de las reinas. Ella ha tenido ahora luego su espectáculo que estrenó en la Latina. Sí, pero como son con fechas muy concretas y muy señaladas... Igual va de gira, igual si va a Barcelona no te lo pierdas porque te va a encantar. Sí, se coincide que van, porque por ejemplo ahora últimamente vi a Samantha Valentines en Barcelona, ¿vale? La vi. Y luego, por ejemplo, le tocó con Meggy, hoy están en Barcelona. Anda. Con lo cual no puedo ir a verlas, Claro. es que están un día. Claro, ¿me entiendes? Sí. Pero toda la que pueda ir a ver que vengan, si viene, por ejemplo, si la Bella Vampi hiciera un espectáculo glamuroso de cuplés de revista, la Vampi, bueno, por favor, ahí estoy en primera fila. Y si viene Supreme, ojalá la obra esta de El Club de los Hombres Perdidos también, que ha hecho, es verdad, que ojalá vayan de gira a Barcelona porque ahí me tienen para verla, pues sí. ¿Sabes? O sea que... Bueno, tuvimos una reunión un poco descafeinada, porque sí que hubo rencillas, sí que hubo pues el momento Nyx con Crystal, pero bueno, al final todos sabíamos un poco que lo de Nyx y Crystal se había quedado en el taller, porque ellas pudieron hablar, se pudieron luego perdonar, incluso han tenido shows en Barcelona que han hecho juntas, aprovechando el tirón, que me parece de ser muy lista y tener muy claro el show business, ¿no? Y este momento de hacer sus propios shows de una enfrentando a la otra, pero luego pues al final ya han arreglado todo, son amigas, todo perfecto. Tuvimos 2 entregas de premios, una de ellas el ya clásico look perdido, y vamos a ir comentándolo si te parece. ¿Qué te pareció el look de Nori? Este era de la pasarela del Tul, no sé si te gustó, a mí me pareció un poco bueno, pues ok. Comentaba Nori que ella había empedrado los Tuls uno a uno, piedrecita a piedrecita. O sea, así a simple vista, claro, en el marco es que hemos visto cosas muchísimo más complejas. Sí. Entonces, no sé, la silueta del fondo la veo como muy simple y el tul, vale, está bien puesto, pero no deja de ser un tul. Es que tampoco... Continuamos con Eva Harrington y esta pasarela de Vestidas para Morir, que parece que se ha caído se ha traspasado una ventana. Bueno... A mí el fondo, o sea, lo que es el body de fondo no me termina de convencer. Me hace gracia un poco el efecto de la ventana, pero no termino de entender si está acabado el look, si está a medias, no... Lo que pasa es que yo a todas las veo con unos ojos de cariño. Claro. Entonces a mí me cuesta decir que no me gusta un look de que lleva, porque sé que detrás de cada uno de ellos, aunque sea más o menos... ¿Sabes? Sé que hay un trabajo detrás de cada uno de ellos. Entonces, yo como profesional y las veo y a ninguna le digo que no, porque realmente yo lo miro todo, a todo y a todos
lo miro con muchísimo cariño. Entonces me cuesta decir algo negativo de ninguna de ellas, la verdad. Continuamos con la Escándalo y esta sota de espadas de la pasarela Baraja Española. Muy moderna, muy moderna. Esta es, La vamos. Escándalo. Sí, sí. Sí. Además la espada en la mano yo creo que le va muy bien, Continuamos con Crystal Forever, que era la pasarela Bodas de Sangre. Sí, ¿ves? Es que a mí de Crystal es lo que yo te decía al principio. A mí son las caras. Los maquillajes, las caras, las expresiones también me llaman mucho la atención, igual que los vestuarios. Sí. Y si te fijas en la cara que tenía ella, la expresión y tal, sabe vender muy bien lo que lleva. Totalmente. De Nébola Murnau, esta sota de copas, en Bueno, este caso. Esta es de estas modernas que yo te digo. Que tú estás fascinada. Que yo no las entiendo, pero que me fascinan. y bueno, y mi marido igual, ¿eh? Mi marido es de las preferidas. Porque los looks son, vamos, impecables. Pero de arriba abajo, maquillaje incluido, Seguimos con Ferran y esta pasarela también de Vestidas para Morir, porque ella alega que su muerte sería de aburrimiento, sentada en el sofá y fundiéndose con el mueble. Pues mira, yo la veo muy que podía hacer La Bella y la Bestia en el musical. Totalmente. Está integrada ahí, podía estar en el musical de La Bella y la Bestia Totalmente. perfectamente, sí, sí. Y terminamos con Alexandra del Raval y su look perdido sería el de la pasarela del makeover junto a su madre, pues cuando su madre la llevaba a jugar de pequeño a las piscinas de bolas. Pues mira tú, con todos los looks que me han gustado de Alexandra, este quizás fue el que menos me ha gustado. Quizá lo que le faltaba era el complemento de la otra persona, ¿no? Quizá, para entender del todo el look. Pues podría ser, porque es que Alexandra, todos los modelos que han tenido han sido tan exagerados y tan divertidos Sí. y tan maravillosos, ¿sabes? Nos ha vendido unas pasarelas increíbles Sí. que este quizás lo veo... Se queda corto. Lo veo simple. ¿Cuál sería tu favorita de estos looks perdidos que hemos visto? Pues mira, yo creo que me quedo con el de... ¿Con el de cristal? de Nébola. El de Nébola. Yo creo que sí. Yo también hubiera votado por el de Nébola, pero las compañeras, que eran las que votaban, eligieron el de Ferran como el mejor look perdido de la Porque es semana. que un musical tira mucho, te lo he dicho, un musical, Qué festín, claro. qué festín, ¿no? Qué festín, claro. Tuvimos también tuvimos que saber, que descubrir quién era la votada como Miss Simpatía. Y en este caso a mí me da un poco de rabia porque han sido votadas Miss Simpatía, Nori, pero por cosas que no hemos visto en el programa en realidad. Que luego pues sí entiendo que al final, al ser la primera expulsada y te dejan a ti en la casa de campo esta en la que estáis metidas, pues que no puedes hacer nada, entonces lo que puedes hacer es ayudar a las demás, pues claro, si estás ahí siempre disponible para ayudar a las demás, pues claro, todas te cogen cariño y que maja la Nori. Sí, bueno, pero nosotros vemos un programa, Claro, entonces... exacto. Sí, de repente es un poco descafeinado cuando este premio, que además también está dotado con dinero y todo esto, que forma parte del programa, se lo lleva a alguien que realmente en el programa no hemos llegado a entender. Bueno, pero hay que entender que ellas votan ellas y el Sí, programa claro, obviamente. son ellas. Entonces ellas votan. Y para mí lo que voten ellas está bien. Ya está, Porque claro. ellas lo han vivido, Al sea final- fuera adentro, pero ellas han vivido eso. Entonces, pues bueno. Al final, sobre todo, el problema, entre comillas, de este formato de la reunión es grabarlo justo cuando terminan de grabar y no esperar a que ellas mismas hayan visto la reacción también del público, se hayan visto a ellas mismas en el propio programa. Claro, Porque yo creo que sería otra cosa. Y todos los comentarios Claro. que provoca. Si la porque reunión se hubiera grabado hace una una vez semana- sale el programa, ya todos podemos comentar y todos podemos decir, y ahí lo bueno, lo malo, Claro. las que son más malas y Las fans de uno, y las las fans de, fans de claro, otro. ahí salen los aguijones, las espadas de la Todo. entonces, claro. Pero bueno, y está muy bien. Está Y está muy muy bien bien. que hayan renovado otra temporada y que venga un All Stars. El All Stars 2. O sea, es todo muy bien. O sea, que tenemos drags para rato. Para rato. Y yo que me alegro muchísimo porque desde el sofá de casa lo voy a disfrutar muchísimo. O sea, Pues, yo sí que me alegro, Desiree, de haberte tenido aquí y haberte conocido un poquito mejor. y yo de conocerte a ti, Muchas cariño. gracias por haber venido.
Y no sé si quieres promocionar algo, es el momento. Yo, pues mira, pues ¿Dónde te podemos ver? ¿En Barcelona? Bueno, en Barcelona estoy, ahora mismo estoy 2 días a la semana en el Estras y 2 días fijos en el Cangrejo, viernes y sábado. O sea que... Pues nada, allí podemos ir a ver tu arte y a No, verte... me equivoco, he dicho 2 días a la semana en el Estras, no. Sí. 2 días al mes. Ah. Antes estaba uno al mes y tal, Poco a porque poco. primero fueron 3 en el antiguo Estras y era 3 días a la semana. En este nuevo he estado uno, desde que empezó estaba un día a la semana, Sí. pero luego lo dejé porque mi cabeza dijo, no puedo más, no puedo más, no puedo más, quiero descansar. Pero ahora he vuelto y volví con un día al mes otra vez y ahora ya estoy otra vez en 2, ahora 2 al mes. Muy bien. Ya voy subiendo. Pues nada, poquito a poco. Pero por decisión propia, ¿eh? No Muy porque bien. porque no me quieran. Salud ¿eh? mental, ¿no? Ante todo. Sí. Pues nada, chicas, y ya sabéis que a mí esta semana precisamente me podéis disfrutar en varios formatos y varias fechas. Para empezar, el miércoles tendremos, como toda la temporada, el visionado de Drácula Titans 2 en la Mary Queen, junto a Nave Misterio, ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde, apertura de puertas, y a las 8 de la tarde, pues podremos disfrutar de ese visionado, y os recomendamos que cojáis la entrada anticipada por la web de la Mary Queen. Seguimos porque el jueves día 4, en el Cine Embajadores Río, tendremos el Lucky Palomitas de diciembre, que ya sabéis que es mi evento total por excelencia del mes. Tendremos la visita de Eduardo Casanova, presentándonos su nueva miniserie Silencio. Y nada, pues va a ser todo el Cine Embajadores Río cerrado para nosotras. Va a ser todo el espectáculo en la sala 4, que ya está completa, pero todavía podéis comprar entrada para la sala 5 y la sala 6, donde se retransmitirá en directo desde la pantalla y donde también podréis participar en el coloquio posterior que yo llevaré junto a Eduardo Casanova y algunas de las actrices de la serie. Y ya para terminar la semana, el viernes día 5 podréis disfrutar de Érase una vez de tarde, el pequeño teatrillo drag de cuento que hemos organizado junto a Diana Dardo, Óbice, Morfina Drag, Sotiri y Franela. También en la Mary Queen, como siempre, a partir de las 8 de la tarde. Así que no os podéis quejar, que esta semana podéis tener caneli hasta que os aburráis. Y nada, de nuevo, muchas gracias Jaime de Sire por venir. Gracias a ti, Ganili, cariño. Y nos escuchamos la semana que viene para la final de Drag Race España temporada 5. ¡Qué emoción! Caneli, besos.